Buenas tardes a todos. Voy a tener que buscarme un diácono que me ayude con el micrófono todo conmigo. Esta parte es un poco... Y dije un diácono, porque vamos a estudiar hoy a los diáconos. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es un diácono? Servidor. Dios es bueno. Amén. Todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Bueno. Y Delia, felicidades. Gracias. Qué lindo regalo le hicieron hoy. Sí, muy bien. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, palabra de Dios. Y como aquí venimos a aprender, quiero explicar bien ese texto como un aperitivo antes del mensaje. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, contar, que traigamos al corazón sabiduría. Y yo no voy a dar una explicación ahora del texto, porque aquí hay muchas cosas que hacer hoy por la mañana. Tenemos hasta una visita que nos va a dar una presentación, hermosa presentación. Pero yo le voy a parafrasear el texto. ¿Sabe lo que es parafrasearlo? Es decirlo de una manera, de otra manera el texto que ya queda explicado hoy. Usted sabe que hay algunas Biblias que son una paráfrasis. La Biblia entera, que toman el texto y lo cambian tratando de explicarlo. Y entonces la gente la prefiere porque está clarito todo. Claro, se pierde la riqueza del idioma y todo eso. Pero voy a tratar de decirle al texto. Voy a decirlo primero con el original. ¿Cómo dice? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Señor, voy a decirlo ahora parafraseado. Señor, enséñame en tu voluntad a aprovechar bien el tiempo. ¿Está bien? Señor, enséñame en tu voluntad a aprovechar bien el tiempo. Eso es contar nuestros días. De manera tal que nuestra vida viva de manera sabia. You got it? Yes. ¿Agarró? Ya, no podemos seguir ahí. Era solamente aclarar el texto de nuestra hermana que le hizo la hermana Nieves, nuestra hermana Idel. Bueno, estamos contentos en esta mañana de poder una vez más predicar la palabra de Dios. El título del mensaje de hoy. ¿Cuál es el título del mensaje? ¿Usted sabe cómo sale el título de las predicaciones que hago? Cuando estoy bregando con el pedazo de texto, con el fragmento bíblico que Dios me ha dado para la semana, y en este caso Dios me lo dio ya completo porque estamos estudiando el libro de los Hechos. Y toca el capítulo 6. Muy bueno. La congregación, cuando tiene interés, tiene que responder esas preguntas. ¿Por qué? Porque está familiarizada. El capítulo 6. Así que abran su Biblia en Hechos capítulo 6. Y cuando yo
Tengo ahí aproximadamente 16 versículos que tiene este capítulo y lo vamos a tratar de agotar hoy, capítulo 6. Cuando yo hago mi estudio ya y profundizo en cada texto y veo lo que Dios está diciéndome para yo poder compartir con ustedes, porque es la Biblia, es la voz de Dios cuando uno abre la Biblia, es Dios hablando, no es la palabra de Dios. Capítulo 6 de los Hechos es todo el contenido de ese fragmento de la Biblia. Yo digo, bueno, ¿de qué manera yo hago un título que pueda la persona al recortar el título saber de todo lo que vamos a hablar? ¿Me tomó la idea? Y por eso yo le doy un poco de importancia a los títulos. Hemos, por ejemplo, puesto un título que se parece mucho al de hoy, que es Predicando a Cristo y resistiendo. ¿Lo quiere decir conmigo? Ese es un mensaje de hace 3 semanas atrás. Predicando a Cristo y resistiendo al anticristo. Ese fue un fragmento que estudiamos en un momento en que Pedro empezó a dar un discurso, una predicación pública, y de pronto vienen a llevárselo preso. Cuando vienen a llevárselo preso, ¿quién vino? El anticristo. El anticristo que se habla en la Biblia, el anticristo que Juan dice que vendrá, pero que ya está con nosotros. Todo lo que se opone a lo que es Cristo en este planeta es el espíritu del anticristo. Y que cada día se hace peor. Y que cada día va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y la gente vive ajeno de lo que dice la palabra de Dios. Y todo eso está fomentado por el espíritu del anticristo, que vino, ya está con nosotros y que cada día se hace peor, más fuerte. Hasta un día. Hasta el día grande, terrible para nosotros, hermoso de Jehová nuestro Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Si usted recuerda la semana pasada, el espíritu del anticristo en la mano de los sacerdotes judíos y del sumo sacerdote y de toda esta gente que era religiosa, de pronto se llevan a los apóstoles que estaban predicando y lo meten ¿dónde? En la cárcel. Y de pronto llega allí en la madrugada de la cárcel, llega un ángel. ¿Usted cree eso? ¿Sabe que los ángeles existen? ¿Sabe lo que dice el libro de Hebreo de los ángeles? Dice que son criaturas espirituales creadas por Dios y enviadas por Dios para el servicio, para servir, para el servicio a los herederos de la salvación. ¿Y quiénes son los herederos de la salvación? Usted y yo, los que creen en Cristo como Salvador y Señor en su vida y son salvos, los que dijeron creo en el sacrificio de Jesús para limpiar mi vida de pecado y hacerme una nueva persona. Esa persona se convierte en un hijo de Dios, y como se convierte en un hijo de Dios, se convierte en un heredero junto con el hijo, un coheredero. Y ahí estamos, hermanos. Llegó el ángel y se abrió la cárcel y algo pasó con toda la guardia que estaba ahí. Se quedó dormida, se quedó hipnotizada, lo que sea, se quedaron paralíticos ahí, y los apóstoles salieron y le dijeron una misión. ¿Cuál fue? Vayan al templo, correcto. ¿A qué? A tomar agua y dulce, a pasear y eso. No, ¿a qué? A predicarle a los judíos que no conocían a Cristo. Predicando a Cristo y resistiendo al anticristo. Y allí empezaron a predicar, y entonces por la mañana se reúne toda la gente del anticristo, el Sanedrín, todos los líderes judíos, y lo mandan a buscar a la cárcel, y la cárcel todos los guardias ahí, pero adentro no había nadie. Cuando llegaron le dijeron, pero ¿y esto qué cosa es? ¿Y esto qué cosa es? E inmediatamente llega otro aviso y dice, oye, la gente que estaban dentro de la cárcel están en el templo y
predicando. Y de ahí lo agarraron, fueron al templo y se lo llevaron y lo pusieron frente a sus jueces allí, al Sanedrín, al sumo sacerdote y toda esa gente. Y ahí mismo terminamos en que por fin apareció otro ángel allí, en forma humana en esta ocasión, Gamaliel, o un judío. Dejen a esta gente tranquila, no vayan a hacer que ustedes se encuentren luchando contra Dios, déjenlo tranquilito. Y entonces lo azotaron, ahí sí los azotaron, y ahí vamos a empezar en serio. Quiero leer el 40 del 5 del capítulo anterior, leerlo, con todo lo que he explicado, leerlo. Y usted se da cuenta de lo que he hablado. ¿Está conmigo? Amén. Dice el verso, estoy en Hechos 5:40. Y convinieron con él, este es con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, hermano, es darle golpe, le intimaron, o sea, le dieron miedo, que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozo, el gozo. En estos días estamos estudiando los miércoles la epístola del gozo, Filipenses. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre con mayúscula. ¿Cuál es el nombre con mayúscula? Jesucristo. Y todos los días en el templo y por las casas, con todo lo que lo azotaron y le metieron miedo, ¿qué dice? No cesaban de enseñar y predicar el Evangelio. Ese fue el mensaje pasado. Ahora, ¿qué título, Pablo? ¿Qué nos trae el 6? Quiero resumirlo en el título para darle una antesala. Y le voy a pedir a Zuli que me lo ponga en pantalla. El título. Mira, ahí siguen los verbos. En esta ocasión, predicando. ¿Lo dice conmigo? Predicando. No lo oí. Predicando. Orando. Y ahora se añade aquí, sirviendo. Y lo que no puede faltar, resistiendo al anticristo. Al anticristo siempre hay que resistir. De muchas maneras, aparece de muchas maneras el anticristo. De muchas maneras. Y lo hemos estudiado y lo vamos a estudiar. Predicando, puedo decir casi está agotado. No, no está agotado. Nunca está agotado animarnos unos a otros a predicar a Cristo. Donde quiera que esté. Donde quiera. Y Dios nos hace contacto. Aquí tengo una visita hoy. Estamos hablando de Gonzalo y María Alejandra. Pónganse de pie. Miren para la congregación. Una congregación pequeña, alegre y querida. Siéntense. Esta gente está aquí porque Dios los trae. Dios nos trae gente, nos usa a nosotros. Yo estoy en una clase que por poco no voy, de inglés y ciudadanía. Primero ciudadanía y después inglés, los viernes por la mañana. Siempre le digo, Señor, ponme citas divinas. Usted se lo dice al Señor. Citas divinas es que Dios te haga encontrarte con alguien y que sea de Él. Y estábamos en la misma mesa y el profesor cambia la clase, que nunca la da así. Hizo un nuevo cambio de clase, muy participativo y de hablar mucho. Y pone una persona nueva en la mesa y éramos 4 de pronto, porque tenía que ser en pareja. O sea, el vecino mío, allí en la mesa, my neighbor, tenía que preguntarme a mí cosas en inglés de mi vida, que el profesor las ponía ahí para guiarlo, dónde nací, etcétera, dónde soy, a qué me dedico, pam, pam. Y después cada persona que investigaba de su vecino tenía que decirlo en público, en inglés. Ese es un buen ejercicio. Y Gonzalo, que nos conocíamos de vista de allí del curso, dice en la mesa,
usted, me dijo a mí, va a estar con mi esposa y yo voy a estar con el otro señor que estaba, el otro alumno que estaba. Ok, y digo yo, good idea, buena idea. Y entonces empiezo yo a bregar con la hermana María Alejandra. Y ella empieza a hacerme preguntas. Y yo era, me dedicaba, de todo. Y él me dijo, yo le estaba dando información, ¿usted es pastor aquí? ¿Sí? Ay, nosotros llevamos poco tiempo de Venezuela y estamos buscando la iglesia. Y digo, ¿ah? ¿Ustedes en Venezuela iban a la iglesia? Íbamos a la iglesia católica, pero queremos probar otra. Digo, oh, bueno, mire, yo soy pastor de una iglesia que está en Congo y Gati. Ah, yo conozco esa calle porque vivo cerquita de allí. Mi iglesia se llama Iglesia Bautista La Roca. Cuando usted ve al lado de la iglesia el letrero grande, un letrerito que dice La Roca, ya yo vi ese letrerito y ya yo vi esa iglesia. Y cuando íbamos manejando le dije a mi esposo, quiero ir a esa iglesia. Le digo, aquí tiene su pastor. Cita divina. Amén. Y entonces ahí, pero todavía no se queda ahí. Le digo, hay un grupo de venezolanos en la iglesia, ellos son de Venezuela, y hay unos que vinieron y ahora están sirviendo al Señor y están sirviendo con la página web y ese se llaman, ustedes por casualidad conocerán a Richard y a Marinés. Y dicen, sí, lo conocemos. Cita divina, una cita divina. Vamos a ir a la iglesia. Y aquí está. Yo le hablé de ustedes también, pero ustedes no los conocían. Estos dos muchachitos que están aquí, igual que ustedes, acabados de llegar, y toda la iglesia orando. Por eso, predicando, orando, sirviendo, ¿y qué? Y resistiendo a la actividad. Ahora, de todas esas tres palabras se han hablado en los mensajes anteriores, pero una se ha tocado un poco. ¿Cuál es? Sirviendo. Y esa es otra de las palabras del Evangelio de Jesús. Servir. Dice que Jesucristo vino, Él, a servir y no a ser servido. Y Cristo quiere que le imitemos. Él vino a servir y no a ser servido. Bueno, pues en esas condiciones entramos en el capítulo 6. Ya ustedes pueden ver ahí, en aquellos días, de todo lo que explicamos adelante, de todo lo que explicamos del 5, que leímos los últimos 3 versículos, en aquellos días, en el mismo ambiente. ¿Están conmigo? Como crecía el número de los discípulos, claro que crecía. ¿Se acuerdan? El primer sermón que dio Pedro, ¿cuántos se convirtieron? 5.000. No, 3.000. Después, cuando ocurrió el segundo sermón y todo lo que pasó con el paralítico y todas estas cosas, dijo Lucas que ya habían solamente en hombres, sin contar los demás, habían 5.000. Y en varias partes, hasta llegar aquí, dice que crecían y crecían. Y en la semana pasada le dijo, bueno, ya Lucas no dice los números, porque no hay manera de contarlo, ni hay manera, no sabemos si ya hay 20.000, si hay 25.000, pero ahora vuelve otra vez el versículo 5 a decirnos que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, aquello seguía aumentando, con aquella gente predicando el día entero y resistiendo al anticristo, no importándole nada, no teniendo temor, no teniéndole miedo a los latigazos, no teniéndole miedo a nada. ¿Por qué no le tenían miedo a nada? ¿Quién me responde esa pregunta? Una sola respuesta tiene. Claro, se puede decir de muchas maneras, pero hay una frase clásica. Le voy a decir la primera: llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. De hecho, ¿cómo se llama el Evangelio de los Hechos? Según un estudioso, el Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, Evangelio de Marcos.
¿Cómo se llama este evangelio? El evangelio del Espíritu Santo. Fue cuando llegó el Espíritu Santo en el capítulo 2, y llegó, entró en la vida de los creyentes para nunca más salir. Y eso es lo que pasa. El día que tú recibes a Cristo como tu Salvador, el Espíritu Santo llega a tu vida y nunca más viene. Se entristece, llora dentro de ti cuando tú pecas, cuando yo peco, pero no se ve. No se ve. Bueno, pues estaba creciendo. Ahora, ¿cuánta gente hay aquí? Yo no sé si son 60.000. El problema es que ya había mucha gente. Y entonces dice, porque por esa causa de haber mucha gente, que dicen, hubo. Hay un hubo ahí en alguna de sus Biblias. Yo tengo la Reina Valera aquí. Sí. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Yo le llamo a esto, escuche, el primer problema administrativo de la iglesia primitiva. Aquí se está fundando la iglesia, la primera iglesia de Cristo en el mundo. Y aquí ocurre el primer problema administrativo entre los cristianos. ¿Y cuál era la queja? De que las viudas, perdón, voy a leer el texto completo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Estamos escuchando. Aquí hay algunas cosas que hay que aclarar. Algunas Biblias dicen los helenistas, en vez de decir griego dice los helenistas. Y voy a explicar lo que es eso para que usted pueda enderezarlo en su cabeza. Todos eran judíos. La mayoría de los cristianos que se estaban convirtiendo eran ¿de qué nacionalidad? Judíos. Había algunos gentiles, obviamente, porque aquello estaba, y algunos gentiles ya respondían. Pero la mayoría, vamos a decir el 95% de toda esta gente eran ¿de qué nacionalidad? Judía. Pero había, esos judíos podíamos dividirlos en dos. Los judíos hebreos, que son el pueblo de Israel. El pueblo judío es un pueblo ¿de qué tipo? Hebreo. Hebreo y judío es lo mismo. ¿Estamos claros con eso? Judíos hebreos. ¿Y por qué habían judíos griegos? Bueno, judíos griegos eran que tenían sangre judía, que su mamá y su papá eran judíos, y eso pasa mucho en este país. Pero los hijos tenían una educación de la cultura de aquella época. ¿Qué cultura había en aquella época? O mejor dicho, ¿qué imperio había en aquella época? El imperio romano. Pero el imperio romano estaba imbuido de una fortaleza, de una fuerte cultura de los griegos, que también se le llama helénica, con H, helenista. Y algunos dicen, entonces algunos le llaman judíos helenistas o judíos ¿qué? Griegos. Pero al final eran judíos, todos. Claro, los judíos hebreos, no estos cristianos, no podemos decir que fue por eso que voy a decir ahora. Los judíos hebreos despreciaban un poco a los helenistas, porque los helenistas venían con otra cultura diferente, quizás algunos de ellos no estaban circuncidados. Anyway, no voy a entrar en ese punto, pero sí había como cierta cosa. La Biblia no está diciendo que es por ese rechazo que los judíos hebreos tenían a los otros que eran helenistas. La Biblia está diciendo que la causa de desatender la viuda de los helenistas o de los griegos era ¿qué cosa? ¿Qué era qué? Muchos. No estaba creciendo. No era porque ya eran cristianos, ya se amaban. La mayoría eran hebreos, pero ahí pasó algo, quizás en sus direcciones, en su organización pasó algo, y entonces había que resolver un problema. Y yo digo que es un problema de qué tipo? Administrativo, como cada rato tenemos diferentes problemas administrativos en la iglesia que tenemos que darle solución. ¿Ok? Y aquí entraron entonces la solución, y dice, entonces, y era necesario explicar todo esto, espero que usted lo haya entendido porque eso lo va a hacer disfrutar mejor la Biblia. Entonces los 12, ¿quiénes son los 12? Los apóstoles.
convocaron en la multitud de los discípulos y dijeron, y este es un versículo que uno tiene que separar en la Biblia. Este es un versículo que hay que subrayar con un lápiz en la Biblia, ahí en rojo. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir. Ahí viene para servir. De todas maneras, la palabra de Dios es un servicio. Aquí yo estoy usando la palabra de Dios, me he preparado la semana para estar con la palabra de Dios y estoy sirviendo de alguna manera, parte de mi ministerio. Ministerio en la iglesia es también, ¿qué cosa? Servicio. Afuera es un individuo que tiene un cargo por allá en un ministerio de educación o un ministerio de energía o lo que sea, pero en la iglesia, ministerio, ¿qué quiere decir? Ministerio de jóvenes. Y los que están en el ministerio, los líderes que están en el ministerio de jóvenes, ¿son qué cosa? Siervos. Siervos. Y en la iglesia todo es con servicio. Cada cosa que hacemos la hacemos en un ambiente de ¿qué? De servidumbre, sirviendo a los demás. Y otra cosa que se haga diferente no es agradable delante de Dios. Hágala yo o hágala cualquiera. Si yo tengo una agenda escondida en mi ser para hacer un servicio a alguien y realmente no es el amor a la persona y al servicio y a Dios sobre todas las cosas, porque tenemos que hacer nuestro servicio como si estuviéramos sirviendo a Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. La palabra es fundamental. Tome siempre eso. La palabra es lo más importante. La palabra que usted tiene todos los días que abrir. No importa el trabajo de que aunque usted tenga 24 horas de trabajo, usted tiene que sacar un tiempo para usted escucharla y oír y leer la palabra de Dios. Eso es contar con sabiduría nuestros tiempos. Cuando usted se para del mundo entero este tiempo para venir aquí y escuchar esta palabra de fe que no se oye en otra parte, entonces usted está contando sus días. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días de manera tal que traiga, ¿qué cosa? Sabiduría del cielo. No es justo que nosotros, lo subrayó en su Biblia, dejemos la palabra de Dios, estoy en el verso 2, para servirla. Servirla. Y esto en la iglesia hoy es igualito que aquí. Yo tuve mi primera iglesia en Cuba, trabajé 12 años de médico en un hospital tiempo completo y 12 años de pastor. Y el pastor que tenía anterior era un pastor dedicado a tiempo completo y una iglesia chiquitita. Más chiquita que los Rocas. Cuando pasaron los años la iglesia creció. Yo seguía mi trabajo. La iglesia casi llegó a tener 300 personas. Y la iglesia se educó. Yo prácticamente me tenía que dedicar a la Biblia. Hacíamos visitas a las casas, pero la iglesia entera visitaba. ¿Sabe lo que quiere decir eso? ¿Qué cosa es visitar a un hermano? Cualquier visita que sea una visita de una comelata, porque alguien te invitó a almorzar, sea la visita porque está enfermo, toda visita es un servicio en el espíritu de la comunión del Señor, para hablar de las cosas de Dios, para que haya el ambiente cristiano, para que pueda ocurrir eso que dijo el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y ¿qué? Y en armonía. Aquí en el culto no tenemos tiempo de conocernos ni de ver las necesidades de los unos de los otros, pero cuando nos visitamos. Entonces, porque algunas iglesias tienen el cliché, sobre todo iglesias muy tradicionales, la visita es de quién? Del pastor. Si yo tengo que empezar a visitar a todo el mundo en la iglesia, aún en la Roca que es chiquita, ¿y usted? ¿Cuándo va a servir? La pregunta del libro de Filipenses de los miércoles, la pregunta más importante que los hermanos se han tenido que hacer es: ¿cómo yo participo? Esa es la palabra en el Evangelio. Bueno, pues aquí llegó el problema y los discípulos no estaban en eso, no estaban en el asunto de repartición porque no podían,
Y entonces dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. Ahí empiezan las características de la gente que sirve. Buen testimonio, ¿qué cosa es? Que desea de ejemplo a los demás, en todas las cosas. En palabra, en conducta, en vestir. Ejemplo. De buen testimonio. ¿Eso es lo que quiere decir testimonio? Porque nuestro testimonio, nuestra boca con lo que habla, nuestro cuerpo con lo que viste, nuestra conducta con lo que hace, glorifica con ese testimonio ¿a quién? A Dios. Y nuestra razón de existir, esta iglesia tiene claro cuál es. ¿No lo oigo? Nuestra razón de existir. Máxima cuál. Oiga, lo he estudiado aquí 300 veces, 1000 veces, 10.000 veces. No. ¿Cuál? Glorificar a Dios. Esta es nuestra razón. Glorificar a Dios. Usted puede predicar el evangelio y Dios no queda glorificado. Eso lo estudiamos también en Filipenses. Dice el apóstol Pablo, unos predican por envidia. ¡Wow! Vaya al estudio de los Filipenses del miércoles. Algunos predican por envidia. Hay que predicar, pero no por envidia, no por competencia. No. Hay que predicar porque amo a Cristo, porque creo en Él, porque he visto a la persona que vaya al infierno, etcétera, etcétera. 1000 razones para predicar que no sean ¿qué? Envidia. Cuando yo predico con una envidia en mi corazón, no glorifico a Dios y no estoy viviendo para lo que fui hecho. ¿Para qué fuimos hechos? Eso lo estudiamos en la Biblia. La Biblia lo dice clarito en el libro de Efesios. Para su gloria. Desde que nos levantamos por la mañana con nuestra conducta, con nuestro testimonio, si es bueno que estamos haciendo. Glorificamos a Dios. Que esta es nuestra razón de ser. Glorifico a Dios con lo que hablé. Glorifico a Dios. Entonces, para glorificar a Dios 100%, hay que tener estas características que dice aquí. ¿Cuál es la primera? Buscad de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. No, la segunda, ¿qué dice aquí? Llenos. ¿Lo está leyendo conmigo? ¿Qué dice? Llenos. ¿De qué? ¿De pan con cebolla y bistec y eso? ¿Llenos de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Cómo se llena uno del Espíritu de Dios? Buscando de Cristo en su relación personal, hablando con el Señor, escuchando su voz, que usted tenga su tiempo a solas con Él, con su palabra. Pero si usted vive el día entero, nada más para resolver los problemas del día, para resolver los problemas del día, para resolver los problemas del día, y no hay un contacto diario con Jesucristo de calidad, la mayoría de los problemas que usted va a resolver, no lo va a resolver. Y si lo resuelve, el resultado de su resolver, la famosa frase, se devuelve salud. La bendición de Jehová, dice la Escritura, escuchen, es la que enriquece y no añade tristeza. ¿Qué conoce la Biblia? Very careful. Buscar hombres así para que puedan servir en la iglesia. Y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. Eso lo tiene que hacer todo el mundo. En el ministerio de la palabra. Y en el ministerio. Y agradó, dice el 5, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Ahí vino el primero. Fíjate que aquí no le dieron cargo, aquí no le pusieron nombre, aquí no son ujieres, la iglesia está llena de nombres, diáconos, todo eso. Los diáconos vinieron después, pero esta primer grupo tremendo, lleno del Espíritu Santo y de la unción de Dios, no tenían ni nombre. ¿Cómo nos comportamos? El cargo, olvídate del cargo.
Cuando el apóstol Pablo escribió las epístolas y era un hombre escogido por Dios y era famoso, dijo: palabra digna de ser escuchada por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Wow. Y esa es una palabra que tenemos que tener siempre aquí. Servir, los cargos no importan, no importan los reconocimientos. Hay gente que se pone bravo y le dice: ay, hice esto y nadie dijo nada. Fulano lo reconocieron y a mí no. ¿Y qué? ¿Y qué? Vive feliz. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Ese es el punto. ¿No para qué? Para la nuestra. Cuando nos toca la nuestra, viene la amargura y que no sé qué. Y es porque no estás viviendo para tu gloria. Despiértemos. Cada rato me tengo que decir: ¿qué pasa contigo, David Brenner? ¿Para qué gloria estás viviendo? Para la tuya. Acuérdate que tú predicas eso. Pero nuestra tendencia carnal es otra cosa. Dice el 5: agradó a la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. ¿Y de qué más? Y del Espíritu Santo. A Felipe. ¿Sabe una cosa? Fíjate si Dios es tremendo. Esta gente la pusieron para servir en las mesas. Sin embargo, estos dos primeros nombres que están aquí, pronto pasaron al equipo, ¿sabe de qué? De los que se dedicaban casi a tiempo completo en la predicación. Recuerde estos dos nombres: Esteban y Felipe. No tienen nombre de diácono. La Biblia pone por ahí elección de los 7 diáconos, pero ahí no lo han llamado diácono por ninguna parte. Si usted ve, los diáconos se mencionan en las cartas. Y diácono quiere decir ¿qué cosa? Servir. Y la oportunidad de tener una responsabilidad en la iglesia es un honor y es algo que todo el mundo debe desear. Servir en algo al Señor. Y si usted no lo está haciendo, empiece a pedírselo al Señor. Y ahí hay otros nombres: Prócoro, Nicanor, a Timón, a Pérmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos, oraron por ellos con las manos arriba, y crecía la palabra del Señor. Sigue creciendo la cosa, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se sumaba grandemente. Dice así: se multiplicaba. No es lo mismo sumar, grandemente en Jerusalén. Y también muchos, miren esto es milagroso. ¿Está oyendo lo que dice? Y muchos de los sacerdotes judíos. El que yo nunca oí que se convirtió fue el sumo sacerdote, pero los sacerdotes también se convirtieron. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían a la fe lo mismo al convertirse, es como ya hacerse cristiano. Y ahora viene arresto de Esteban. Esteban fue el primer diácono. Bueno, la Biblia no dice diácono. Era un hombre lleno de fe. Le dieron ¿qué cosa? El trabajo de servir en la iglesia. Linda frase: servir a las mesas. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes ¿qué? Igual que los apóstoles, grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Esto es judíos. Sinagoga. Cuando usted oye la palabra Biblia, sinagoga es judíos no creyentes en Cristo. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban sobre la doctrina. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, y ahí viene el anticristo, ahí está el anticristo, miren lo que hace. Y entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y eso no es mentira. Y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y los escribas, y arremetieron y arrebataron y le trajeron al concilio. Ahora preso allí frente al concilio de los jueces, y sobre todo de los jueces de la nación, de la parte religiosa de los judíos. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley.
Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, mire, esto es algo maravilloso lo que va a pasar ahora. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como que como un rostro. Yo veo esto y me llena de ternura. Y a mí me gusta orar. Señor, cuando la gente que se opone y yo defiendo, ayúdame a que puedan ver en mi rostro el rostro de Dios. Usted puede orar, Señor. Que vean el amor al enemigo. Jesucristo dijo en su enseñanza, ¿escucharon? Ojo por ojo, diente por diente. Aborreced y matad a vuestros enemigos, mas yo os digo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Amad aún a vuestros. Cuando usted va a la historia, yo se lo he dicho varias veces, cuando usted va a la historia de Mahatma Gandhi, que era un hindú, que no era cristiano, pero era un hombre intelectual y leyó la Biblia, en el Sermón del Monte escuchó eso, el que te dé un galletazo, ¿qué cosa? Por la otra. Pon la otra. Y él dijo, ¡wow! Y sabe que de ahí, de esa enseñanza de Cristo, sacó la libertad de la India, que era esclava de Inglaterra, y usó la técnica de la guerra pacífica. Le dijo a todos los hindúes, no van a trabajar, no van a hacer nada, no van a obedecer a los ingleses, pero no vamos a poder nada, que nos maten. Eso lo aprendió de la Biblia. Y los ingleses mataron muchos hindúes. De todas maneras, si cogían armas también lo iban a matar. Mataron muchos hindúes. Y dijeron en un momento, esta gente está loca. Ya no nos sirve ya la India. Y le dieron la libertad. ¿Usted no sabe que la historia dice eso? Y un periodista cristiano inglés le hace una entrevista. Ven acá, esa técnica, ¿dónde la aprendiste? Y le dijo, de tu libro. Le dijo el periodista que era cristiano y era pastor. De tu libro la saqué. ¿Cómo de mi libro? Sí, del Sermón del Monte. Allí Jesucristo dijo, que te dé un galletazo aquí. Y la otra, eso fue lo que hice con Inglaterra. La Biblia, la palabra de Dios. Amad aún a vuestros. Los diáconos. Yo quiero dejarle a ustedes una tarea. Los diáconos, los que son características que deben tener los diáconos. Y usted va a estudiar en su casa, primera de Timoteo, 12 al 13. Y va a refrescar este mensaje. ¿Okay? Se vuelve a leer el capítulo 6 y de ahí brinca para Timoteo. O sea que la tarea incluye repasar otra vez lo que hemos visto. Y ahí tiene para después. Y se va familiarizando. Ahí ya entonces hay diácono en la iglesia. Diaconía quiere decir servicio. Diaconía. En el griego. ¿El Nuevo Testamento está escrito en qué idioma? En griego. Griego. El Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Okay. Entonces vamos a dejar esa tarea y voy a orar por ella. Señor, tu palabra ha sido predicada.